Después de mi accidente, mi familia me abandonó en el hospital. No es nuestro problema, dijeron. Ahora soy dueña de toda su deuda hipotecaria, y ni siquiera lo saben. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras yacía en la cama del hospital, mirando el mensaje en mi teléfono. Lo siento, hermana, el dinero está justo y no podemos ayudarte con las facturas médicas. Deberías haber tenido más cuidado conduciendo bajo la lluvia. Mamá y papá están de acuerdo, estás sola en esto. Mi hermana Olivia, que vivía en la casa de huéspedes totalmente pagada de nuestros padres y conducía un Mercedes que le habían regalado por Navidad, me estaba diciendo que estaba sola. La misma hermana cuya matrícula universitaria ayudé a pagar cuando las inversiones de nuestros padres se vieron afectadas en 2008. Cerré los ojos, tratando de bloquear el pitido constante de los monitores y el dolor punzante en mis piernas. El médico dijo que tuve suerte, el camión que me golpeó podría haberme matado. En cambio, me enfrentaba a meses de rehabilitación y facturas médicas que agotarían hasta el último centavo que había ahorrado. Señorita Porter. Una enfermera asomó la cabeza. Su sesión de fisioterapia comienza en 10 minutos. ¿Viene alguien a ayudarla a llegar? Negué con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Mi familia vivía a menos de 20 minutos, pero no me habían visitado ni una sola vez en las 2 semanas desde el accidente. El rostro de la enfermera se suavizó con simpatía. No se preocupe, cariño, yo la ayudaré. Mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas, pensé en la última conversación que había tenido con mis padres. Fue en la fiesta del 32 cumpleaños de Olivia, celebrada en su extensa casa victoriana que había estado en nuestra familia durante generaciones. Estaban presumiendo del nuevo trabajo de Olivia en un prestigioso bufete de abogados, un puesto que había conseguido a través de las conexiones del club de golf de papá. Catherine había dicho mamá, bebiendo su champán, ¿cuándo vas a conseguir una carrera de verdad? Este negocio tuyo de consultoría financiera no es muy estable, ¿verdad? Si tan solo supieran que mi negocio de consultoría inestable me había ayudado a construir una cartera de inversiones sustancial. Había mantenido mi éxito en secreto, recordando cómo se habían burlado de mi decisión de independizarme en lugar de unirme a la firma de papá. La sesión de fisioterapia fue agotadora. Cada movimiento enviaba punzadas de dolor a través de mis piernas dañadas, pero apreté los dientes y seguí adelante. El terapeuta, Mike, era alentador pero realista. Lo estás haciendo genial, Catherine, pero la recuperación llevará tiempo, y es importante tener un sistema de apoyo. Tengo suficientes ahorros, lo interrumpí. Contrataré la ayuda que necesite. De vuelta en mi habitación, abrí mi portátil, decidida al menos a revisar algunos archivos de clientes. Una alerta de noticias llamó mi atención. Morton Financial, la principal firma de inversión de mis padres, se enfrenta a una crisis de liquidez. Sus acciones se habían desplomado un 60% en una semana. Indagué más, mis instintos de analista se activaron. Morton había hecho apuestas arriesgadas en el mercado inmobiliario, apalancando las carteras de sus clientes para comprar propiedades en dificultades. Ahora esas inversiones estaban implosionando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Olivia. ¿No has visto las noticias sobre Morton? Mamá y papá están flipando. Puede que tengan que vender la casa. Dejé el teléfono sin responder. La casa victoriana había sido el orgullo de nuestro abuelo. Construyó la riqueza de la familia a partir de la nada, pero siempre nos advirtió sobre los peligros de la prepotencia. El dinero no debería cambiar quién eres, solía decir, solo lo revela. ¿Qué razón tenía? Otro mensaje apareció, esta vez de mi mejor amigo y compañero analista, David, mira tu correo electrónico. Encontré algo interesante sobre la estructura de deuda de Morton. Abrí su correo electrónico y empecé a leer. Mis ojos se abrieron al asimilar las implicaciones. La división hipotecaria de Morton había estado agrupando sus préstamos y vendiéndolos a firmas de capital privado con descuento. Entre su cartera estaba la casa de mi familia, la hipoteca que habían sacado para financiar la facultad de Derecho de Olivia y su lujoso estilo de vida. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Puede que esté atrapada en esta cama de hospital, pero mi cerebro funciona perfectamente, y sé exactamente cómo usar esa crisis de Morton Financial en mi beneficio. David, escribí, ¿recuerdas ese fondo de inversión que discutimos crear? Creo que es el momento, y sé exactamente qué activos deberíamos adquirir primero.
Miré por la ventana del hospital el sol poniente, con una sonrisa sombría en mis labios. Mi familia pensaba que yo estaba indefensa, una carga que podían desechar. No tenían idea de que mientras yo yacía aquí, supuestamente rota y abandonada, estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Mis dedos se movieron rápidamente sobre el teclado mientras esbozaba mi estrategia para David. Morton estaría desesperado por deshacerse de sus activos tóxicos. Con la estructura y el momento adecuados, podríamos adquirir toda su cartera hipotecaria por centavos de dólar, incluyendo la hipoteca de la preciada casa victoriana de mi familia. Una enfermera entró para controlar mis signos vitales. Su presión arterial está un poco alta, notó con preocupación. Intente descansar. Lo haré, le aseguré. Solo necesito terminar algo importante en mi pantalla. La respuesta de David apareció: ¿estás segura de esto? Es agresivo. Pensé en el mensaje de texto despectivo de mi hermana, la ausencia de mis padres, el frío cálculo con el que me habían abandonado en mi hora de necesidad. Estoy segura, le respondí. A veces la mejor venganza no se trata de igualar las cosas, sino de tomar el control. Cerré mi portátil y me recosté contra las almohadas del hospital, sintiendo finalmente algo más que dolor y traición. Me sentí poderosa. A la mañana siguiente, le pedí a David que me trajera todos los documentos que pudiera encontrar sobre los activos de Morton Financial. Entre sesiones de fisioterapia y visitas al médico, me sumergí en estados financieros, documentos de préstamos y análisis de mercado. La desesperación de Morton era evidente en los números. Necesitaban recaudar capital rápidamente, y estaban dispuestos a vender sus carteras de préstamos con grandes descuentos para hacerlo. Pedí todos los favores, contacté con todas las conexiones de la industria que había hecho a lo largo de los años. Mi habitación de hospital se convirtió en mi sala de guerra, con David actuando como mis ojos y oídos en el mundo financiero. Morton está empezando a acercarse a compradores potenciales, informó durante una de sus visitas diarias. Están tratando de mantenerlo en secreto, pero se está corriendo la voz. Asentí, desplazándome por las últimas proyecciones en mi portátil. Ten nuestra LLC lista. Todo tiene que estar en su lugar cuando empiecen a aceptar ofertas. Catherine, David vaciló, tu familia, todavía no te han visitado. No, dije secamente. Y pronto desearán haberlo hecho. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje de texto de Olivia: papá está hablando de declararse en bancarrota. Esto es una pesadilla. Lo dejé sin responder, al igual que todos sus mensajes anteriores. En cambio, me concentré en el documento que David me había traído, una hoja de términos preliminar para la venta de activos en dificultades de Morton. Las piezas estaban encajando. Mientras mi familia se preocupaba por perder su preciosa casa, yo me estaba preparando para convertirme en su acreedor anónimo. A veces la recuperación requiere más que solo curación física. A veces requiere reconstruirte en alguien más fuerte, alguien que nunca pueda ser abandonado o traicionado de nuevo. Y mientras yacía en esa cama de hospital, rodeada de documentos financieros e impulsada por la determinación, estaba haciendo exactamente eso. 2 meses después del accidente, me senté en mi silla de ruedas en una elegante oficina del centro, observando cómo David finalizaba nuestra oferta por los activos en dificultades de Morton Financial. Mis piernas se estaban curando, pero mi corazón se había endurecido en algo irrompible. Phoenix Capital Management, murmuré, leyendo el nombre en los documentos de nuestra firma de inversión recién registrada. Resurgiendo de las cenizas. David levantó la vista de su ordenador. Ofertas finales listas. $85 millones por toda su cartera hipotecaria, alrededor de 30 centavos por dólar. Asentí, recordando la conversación que había escuchado entre 2 enfermeras la semana pasada. Habían estado hablando de la aparición de mi hermana Olivia en las noticias locales, hablando como una ciudadana preocupada sobre el colapso de Morton Financial. Llevaba el collar de diamantes que nuestros padres le habían regalado por aprobar el examen de abogacía, la misma semana que me dijeron que no podían ayudarme con mis préstamos estudiantiles. Envía, dije. Mientras esperábamos la respuesta de Morton, me concentré en mi recuperación. La fisioterapia seguía siendo insoportable, pero canalicé cada punzada de dolor en determinación. Los médicos estaban asombrados por mi progreso. Sea lo que te impulsa, Catherine, dijo mi terapeuta durante una sesión particularmente dura, está funcionando. Si tan solo lo supiera.
La llamada de Morton llegó un martes lluvioso por la tarde. Aceptaron nuestra oferta con una negociación mínima. La desesperación los había vuelto ansiosos. En cuestión de horas, Phoenix Capital Management se convirtió en el orgulloso propietario de más de 500 hipotecas, incluyendo la de la casa victoriana de mi familia. Celebré esa noche con un analgésico y una hoja de cálculo, revisando meticulosamente cada préstamo de nuestra cartera recién adquirida. La mayoría serían reestructurados o vendidos, pero algunos recibirían atención especial. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Morton había anunciado la venta de su división hipotecaria a una firma de inversión anónima. Mi familia estaba en pánico. Mamá, han vendido nuestra hipoteca. ¿Y si la nueva compañía sube nuestras tasas? Olivia. Papá se reúne con abogados de bancarrota mañana. Esto es una locura. Papá. Catherine, sé que no hemos estado ahí para ti, pero necesito tu experiencia financiera. Llámame. Mamá. Los borré todos sin responder. David pasó más tarde con comida para llevar y actualizaciones. La transferencia está completa. Ahora eres oficialmente dueña de la deuda de tu familia. Tomé un bocado de lo mein, saboreando tanto el sabor como el momento. Haz que nuestra empresa de gestión envíe las cartas de notificación estándar y David, asegúrate de que la de mi familia incluya los nuevos términos ajustados. ¿De verdad vas a hacerlo? Hicieron su elección cuando me abandonaron, dije, mi voz firme. Ahora es mi turno de hacer la mía. La semana siguiente, mientras pasaba de la silla de ruedas al andador, mi familia recibió su carta de Phoenix Capital Management. Su tasa hipotecaria estaba siendo ajustada al máximo legalmente permitido, duplicando efectivamente su pago mensual. La explosión fue inmediata. Catherine. Olivia irrumpió en mi habitación del hospital sin previo aviso, agitando la carta. Tienes que ayudarnos a entender esto. Mamá está teniendo ataques de ansiedad. Papá no puede dormir. Miré su bolso de diseño, su manicura perfecta, su rostro enrojecido por una preocupación santurrona. Pensé que no era vuestro problema. Ella se estremeció. Eso no es justo. Estábamos lidiando con nuestra propia crisis. Mientras yo lidiaba con la parálisis. Interrumpí, ¿sola? Somos familia, protestó. ¿Lo somos? Porque la familia no se abandona en los hospitales. La familia no ignora las llamadas de ayuda. La familia aparece. Las lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Qué te pasó? Has cambiado. Sonreí fríamente. No, simplemente dejé de aceptar menos de lo que merezco. Después de que se fue, le pedí a David que enviara otra carta a mis padres. Esta detallaba la nueva política de Phoenix sobre pagos atrasados. No habría periodo de gracia, ni excepciones. Esa noche, mi padre llamó. Catherine, por favor, necesitamos tu ayuda para entender estos términos financieros. Tal vez podrías hablar con la nueva compañía, explicarles nuestra situación. ¿Cómo me explicasteis vosotros mi situación a ellos cuando necesitaba ayuda? Silencio. Entonces cometimos un error. Ahora lo vemos. No dije en voz baja, solo estáis viendo vuestra propia desesperación. Hay una diferencia. Colgué y abrí mi portátil, revisando las últimas adquisiciones de Phoenix. Nos habíamos expandido más allá de la cartera de Morton, adquiriendo deuda en dificultades en toda la ciudad. Cada acuerdo nos hacía más fuertes, más influyentes. El fisioterapeuta me estaba haciendo practicar con un bastón ahora. Cada paso era una victoria, un recordatorio de que no era la víctima indefensa que mi familia había abandonado. Tu recuperación es notable, dijo la doctora Chin durante mi chequeo. La mayoría de los pacientes tardan mucho más en alcanzar esta etapa. No le conté que la rabia podía ser un motivador tan poderoso como la fisioterapia. Al día siguiente, David trajo más noticias. Mis padres han intentado refinanciar su hipoteca, acercándose a todos los bancos de la ciudad. Se la han denegado, informó. Su crédito está arruinado por el colapso de Morton. Asentí, sin sorpresa. ¿Y la casa? La han puesto a la venta. Todavía no hay compradores. La casa victoriana había estado en nuestra familia durante 3 generaciones.
Mi abuelo la había comprado con sus primeras ganancias inmobiliarias, convirtiéndola de una propiedad deteriorada en un símbolo de éxito. Ahora se convertiría en un símbolo de otra cosa, el precio de la traición. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá: tenemos una reunión familiar esta noche sobre la casa. Por favor, ven. Te necesitamos. Miré fijamente el mensaje, recordando todas las llamadas sin respuesta que había hecho desde mi cama de hospital, todas las noches que había pasado despierta luchando contra el dolor y la soledad mientras ellos vivían sus vidas como si yo no existiera. No puedo ir, respondí por mensaje. Tengo una reunión con mis asesores de inversión. Dejadles que se pregunten sobre eso, dejadles que especulen sobre mis finanzas si las suyas se desmoronan, porque pronto aprenderán lo caro que puede ser el abandono. Esa noche, me senté en mi apartamento, salí del hospital la semana pasada, mirando viejas fotos familiares. Caras felices me devolvieron la sonrisa, preservando momentos en los que creía en el amor incondicional y la lealtad familiar. Tenías razón, abuelo, le susurré a su imagen. El dinero no cambia a las personas, las revela. Mi portátil sonó con una notificación de correo electrónico. David había enviado el último informe sobre Phoenix Holdings. Nuestra empresa había crecido exponencialmente, atrayendo la atención de los principales actores del mundo financiero, pero no me interesaba su atención. Estaba concentrada en un activo en particular, una casa victoriana que pronto enseñaría a mi familia el verdadero significado de las consecuencias. 3 meses después de que Phoenix Capital adquiriera la hipoteca de mi familia, me quedé de pie sin ayuda en mi oficina en el piso 40 del edificio más prestigioso del centro, mirando la ciudad de abajo. Mi bastón estaba apoyado contra el escritorio, rara vez lo necesitaba ahora, excepto en los días particularmente agotadores. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de David: están aquí. Me alisó mi traje de diseño, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Hazlo subir. Minutos después, mi familia entró en mi oficina. Sus expresiones de sorpresa al contemplar el lujoso espacio, las impresionantes vistas y mi posición detrás del enorme escritorio casi valieron cada doloroso paso de mi recuperación. Catherine, la voz de mamá vaciló: ¿Esta es tu oficina? Bienvenidos a Phoenix Capital Management, dije con calma. Por favor, siéntense. Se hundieron en las sillas de cuero frente a mi escritorio. Papá parecía mayor de lo que recordaba, su rostro surcado de preocupación. Olivia había perdido su brillo pulido, su ropa de diseño reemplazada por algo más modesto. Las manos de mamá temblaban mientras agarraba su bolso. ¿Trabajas aquí?, preguntó Olivia, sus ojos recorriendo la oficina, como si no terminara de creer lo que veía. No exactamente. Presioné un botón en mi escritorio, y la pared detrás de mí se iluminó con el logotipo de Phoenix Capital. Soy la dueña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eso es imposible, papá finalmente logró decir. Phoenix Capital es la compañía que compró nuestra hipoteca. Valen cientos de millones. La última valoración nos sitúa en poco más de 1.000 millones, mantuve mi voz profesionalmente distante. ¿Quieren ver la documentación? Mamá empezó a llorar, no las lágrimas elegantes que derramaba en las galas benéficas, sino sollozos feos y desgarradores. Todo este tiempo, mientras nos ahogábamos en deudas, ¿estabas exitosa? Terminé por ella, sí. Sin daros las gracias a ninguno de vosotros. ¿Por qué no nos lo dijiste?, exigió Olivia. ¿Por qué nos dejaste sufrir? Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre el escritorio. ¿Dejaros sufrir? ¿Cómo me dejasteis sufrir a mí en ese hospital? ¿Sola? ¿Con dolor? ¿Preguntándome por qué mi familia no se había molestado en visitarme? Estábamos lidiando con nuestra propia crisis, protestó papá débilmente. No, lo interrumpí, estáis lidiando con las consecuencias de vuestras propias decisiones. Las inversiones arriesgadas, el gasto fastuoso, la necesidad constante de mantener las apariencias. Y cuando más os necesité, decidisteis que no valía la pena la molestia. Saqué una carpeta y coloqué 3 documentos sobre el escritorio. Opción 1, ejecuto la hipoteca de la casa de inmediato. Tenéis 30 días para desalojar. El rostro de papá palideció. Opción 2, os quedáis con la casa, pero con los términos actuales. Pagos dobles, sin periodo de gracia, sin excepciones.
Los sollozos de mamá se hicieron más fuertes. Opción 3. Deslicé el último documento hacia adelante, me cedéis la casa. Os dejo quedaros como inquilinos, con un alquiler razonable, pero reconocéis que habéis perdido cualquier derecho al legado de nuestro abuelo. Estás disfrutando de esto, acusó Olivia, su voz amarga. Nos estás castigando. No, dije en voz baja, os estoy enseñando lo que se siente al ser abandonado por la familia. Me levanté, caminando hacia la ventana sin mi bastón. ¿Sabéis qué me ayudó a superar esas semanas en el hospital? No la medicación para el dolor, no la fisioterapia. Fue entender que tenía que convertirme en alguien que nunca más pudiera ser herida así. Catherine, por favor, susurró mamá, lo sentimos. Nos equivocamos. ¿Lo sentís porque lo decís en serio, o lo sentís porque tengo vuestro destino en mis manos? Nadie respondió. Me volví para enfrentarlos. Tenéis 24 horas para decidir. Elegid sabiamente. Después de que se fueron, David entró. ¿Estás bien? Asentí, viendo su coche alejarse 40 pisos más abajo. Ten los papeles listos para lo que elijan. Y si se hacen públicos, intentan desafiar tu propiedad, entonces libera los documentos que muestran cómo malversaron el fideicomiso del abuelo, cómo usaron la facultad de derecho de Olivia como excusa para hipotecar una casa totalmente pagada, cómo eligieron el lujo por encima de la familia. Al día siguiente, exactamente 23 horas después, regresaron con los documentos de la opción 3 firmados. Nadie habló mientras revisaba la documentación, mi firma se unía a la suya en tinta negra nítida. El contrato de alquiler llegará mañana, dije, cerrando la carpeta. Os sugiero que lo leáis cuidadosamente. ¿Esto es todo?, preguntó Olivia, su voz pequeña. Hemos terminado como familia. La miré a los ojos, viendo por primera vez cuánto la habían cambiado los últimos meses. La prepotencia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía casi a la comprensión. Familia, dije suavemente, no se trata de ADN compartido o propiedad compartida. Se trata de estar ahí cuando más importa. Me enseñasteis eso. Y no hay vuelta atrás. La pregunta de mamá llevaba todo el peso de su arrepentimiento. Pensé en las noches solitarias en el hospital, las llamadas sin respuesta, la crueldad casual de su abandono. Luego pensé en las palabras del abuelo sobre el dinero revelando el verdadero carácter. Volver atrás, no. ¿Pero avanzar? Eso depende de vosotros. Se fueron en silencio. La Victoria que había imaginado se sentía más vacía de lo que esperaba, pero mientras veía la puesta de sol sobre la ciudad, supe que había hecho lo necesario, no por venganza, sino por justicia. No para herirlos, sino para enseñarles. El dinero no me había cambiado, me había revelado una fuerza que nunca supe que tenía. Un año después, me quedé de pie frente a la casa victoriana, su grandeza restaurada, un testimonio de las renovaciones que había supervisado. Mi familia todavía vivía allí, pagando su alquiler a tiempo, aprendiendo lentamente lo que significaba vivir dentro de sus posibilidades. Olivia había dejado su prestigioso bufete de abogados para trabajar en una organización sin ánimo de lucro. Mamá había comenzado a ser voluntaria en el hospital donde me había recuperado. Papá finalmente se había jubilado, pasando sus días restaurando coches clásicos en lugar de perseguir el estatus. No eran perfectos, nuestra relación no estaba sanada, pero estaban cambiando, y tal vez eso era suficiente. Señorita Porter. La voz de mi asistente llegó a través de mi teléfono. Su cita de las 3 está esperando. Los inversores están muy interesados en los planes de expansión de Phoenix. Voy en camino, respondí, echando una última mirada a la casa. Ya no necesitaba el bastón. Mis piernas se habían curado más fuertes que antes, y yo también. Mientras me alejaba en coche, pensé en cómo los peores momentos de la vida pueden convertirse en nuestros mayores maestros. Mi familia me había abandonado, pero al hacerlo, me habían obligado a volverme irrompible. A veces la mejor venganza no se trata de igualar las cosas, sino de convertirse en alguien que nunca pueda volver a ser roto. Y yo había tenido éxito en ambos.